en la economía china provocaron, le digo, terror mundial. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político y económico. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás viendo lo de China primero que nada, el todo? Mira, lo de China tiene que ver, como dijiste, con una incertidumbre respecto a cuál es su verdadero nivel de crecimiento, primero, y hasta dónde puede seguir cayendo. Es una economía que viene en desaceleración. Desde hace algunos años llegó a estar creciendo por arriba de 2 dígitos, las cifras oficiales dicen que creció poco por arriba de 7, pero hay muchos indicadores que parecen señalar que no solo está decreciendo más de lo que se espera, sino el nivel de crecimiento que nos han estado diciendo las autoridades chinas no es el correcto. Hay quienes piensan que una economía que realmente está creciendo al 4, hay indicadores de la industria manufacturera muy negativos. Y ese sentimiento de preocupación respecto a la economía china ha arrancado el año con pérdidas importantísimas en la bolsa de valores china. ¿Por qué influye tanto esta noticia de este quiebre, por no decir quiebra, de este quiebre de la economía china que ya venía arrastrando hace algunos meses, ¿te acuerdas? Hubo dos momentos, no recuerdo exactamente la fecha, fuertes, que también estremecieron a los mercados con la devaluación del yuan. Mira, Pepe, hay 3 razones, creo yo, por la cual genera tanta incertidumbre. La primera es que lo que había sostenido a la economía mundial, dado el bajo crecimiento de las economías desarrolladas, habían sido los famosos BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y en particular China, que había sido después de la crisis del 8-9 el gran motor de la economía mundial. En la medida en que se hace evidente que esta economía no va a crecer igual, los mercados asumen que el precio de las materias primas, que había sido sostenido en niveles sin precedente por la voracidad china de estas materias primas, tenderá a seguir cayendo. Y los mercados siempre, Pepe, sobre reaccionan de entrada. Luego podremos quizá ver un rebote, no lo sé. Segunda razón es que se está viendo que las autoridades chinas no están teniendo los instrumentos para controlar sus mercados. Lo vimos hace unos meses, como comentabas tú, unas intervenciones para tratar de frenar una muy abrupta caída en la bolsa. Dijeron que ya no iban a intervenir, que iban a dejar que flotara, se han asustado, volvieron a poner todo tipo de restricciones y la bolsa sigue cayendo. Y tercero, Pepe, hay una presión sobre el yuan chino que se ha devaluado un poco. Es de las únicas monedas que no se han devaluado en lo que va del año pasado y el arranque de esta. Frente al dólar de Estados Unidos. Frente al dólar de Estados Unidos. Y hay un diferencial entre el precio del yuan más libre que hay en Hong Kong y el que hay en China, y parece que hay una enorme presión para que el yuan se devalúe, con lo cual las otras monedas están, digamos, anticipándose a esa caída. En el fondo lo que estamos viendo, Pepe, para terminar, es un proceso donde todo respecto al dólar se abarató. El petróleo, el peso, el yuan, el euro, las bolsas, lo que tú quieras. Tiene que ver con una percepción de que el modelo económico chino no está
siendo creíble el que pueda ser sostenible. Vamos a comentar lo que dijo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, justamente en torno a este movimiento. Dijo que a pesar del difícil panorama que se está advirtiendo a nivel internacional, el cual ya estuvo dibujado a grandes rasgos, México cuenta con finanzas sólidas para hacer frente a esta eventualidad. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue cuestionado por esta mala jornada que vivió hoy la economía nacional. Con uno, Rubén Rojas informa. La moneda mexicana pasó la barrera de los 18 pesos por dólar e inmediatamente el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que la depreciación no ha tenido un mayor impacto en la economía nacional. El efecto de la depreciación es que esta no se ha traducido en un incremento en el costo de la vida de los mexicanos. Indicó que la venta de dólares ha funcionado para mantener un tipo de cambio real. El mecanismo actual, que es de 2 subastas condicionales al día, una por $200 millones, cuando el tipo de cambio rebasa o se deprecia más de 1% con respecto al cierre del día anterior, y el segundo, cuando se rebasa el umbral del 1,5%, está funcionando. Hoy se activó. Temprano en la mañana. Aseguró que la caída de 12% en los últimos 3 días en la bolsa de Shanghái auguran una guerra de divisas que puede dar resultados negativos. Pudiéramos estar entrando en una ronda de devaluaciones competitivas, que es un fenómeno francamente perverso, porque al final del día, si todos los países actúan devaluando para hacerse más competitivo, nadie se hace más competitivo, pero lo que sí se genera son disrupciones financieras. Inflación puede generarse en el mundo y puede generarse sobre todo dislocaciones de crédito y fragilidad financiera. Durante la 27ª reunión de embajadores y cónsules, Videgaray aseguró que las finanzas mexicanas son sólidas. Las finanzas públicas mexicanas están protegidas a un precio de $50 por barril. Y esa es una muy buena práctica que México tiene desde hace ya varios años. Advirtió que el gobierno federal estará atento al desempeño de la economía global. No está previsto en las condiciones actuales realizar un ajuste presupuestal. Por supuesto, estaremos atentos y si las circunstancias así lo demandaran, no descartamos ninguna opción de política económica. Lo que sí aseguró es que en cualquier ajuste en las finanzas públicas queda descartado el incremento de impuestos. Con uno, Rubén Rojas. Bueno, también la inflación en México tuvo un nuevo récord histórico, a pesar de las presiones en algunos precios y productos por la temporada de las fiestas decembrinas, la persistente debilidad del peso frente al dólar, ya lo vio usted. La inflación al consumidor concluyó en 2.13% al cerrar 2015. De acuerdo con el INEGI, esta es la tasa anual acumulada más baja de la que se tenga registro. A lo largo de 2015,
las tarifas de energía eléctrica y telefonía móvil se cotizaron a la baja. Esto contribuyó a mantener estable, por supuesto, el tema de la inflación. El secretario de Hacienda dijo que el mínimo histórico en los niveles inflacionarios es reflejo de una adecuada política macroeconómica y de un manejo responsable de las finanzas públicas. La baja inflación, dijo, ha amortiguado el impacto de la depreciación del peso en la economía de las familias mexicanas. Es una inflación, una cifra históricamente baja del 2.13%, y es algo que vale la pena reflexionar, porque a pesar de la depreciación que tuvimos en el año, superior al 15% en 2015, tenemos la inflación más baja en nuestra historia. La historia desde que se mide la inflación así en 1970. Esto implica que esta variable no está afectando el costo de la vida para las familias mexicanas, y que la economía mexicana se mantiene francamente estable ante esta situación. Carlos, ¿cómo ves lo que dice el secretario de Hacienda, la autoridad financiera del país? Mira, estoy de acuerdo que afortunadamente México no tiene una presión seria en las finanzas públicas, por la razón que dijo, hay un seguro, se compró un buen momento. Una cobertura. Y eso nos da un año para el espacio, petróleo, sí. un año. Si el precio se mantuviera bajo, pues en el 2017 no habría cobertura que alcance, y entonces ahí tendríamos que hacer un ajuste. Pero en el año en curso hay un margen. También es cierto, Pepe, que estamos viendo una inflación históricamente baja, que es un reflejo. ¿Cómo lo explicas? Es lo que voy a explicar. Primero, hay que entender que cuando hablamos de inflación es el promedio
de los bienes que consume el promedio de los mexicanos. Seguramente tu canasta no aumentó 12.13, porque consumes más bienes importados, viajas más, compras cosas más vinculadas al precio del dólar. Y eso me sale más caro. Y te sale más caro. Claro, mucho más. Entonces, muchos de los que nos están viendo han de estar riéndose. 2.13, pues no, cuando fui de viaje, no, bla, bla, bla. Entonces, es el promedio. ¿Por qué, si la historia de este país ha sido que devaluación del peso viene acompañada inmediatamente por inflación? ¿Por qué no se ha dado? Yo creo que hay tres elementos, dos que son producto de buenas decisiones de México y una que es exógena. ¿Cuáles son las buenas decisiones? Sí, las finanzas públicas no están presionando con un gasto excesivo la demanda, entonces no hay una expectativa de que la devaluación vaya a generar inflación y entonces no se valían estas expectativas, etcétera. Dos, lo que dijo el secretario, hay precios que han caído por las reformas estructurales, telecomunicaciones es el más importante y varios de las energías. Y tres, Pepe, que es muy importante, como todo se ha devaluado, pues el cobre es más barato, el acero es más barato, de hecho se andan quejando los acereros de que el acero que entra en México es muy barato, entonces muchos precios, incluso en pesos hoy, como se ha devaluado menos el peso que la caída del precio del acero, del cobre, o de algunas otras materias primas, pues eso ha generado un colchón para que la inflación no salga. Ahora, en lo que sí estoy en desacuerdo con el secretario Pepe, es esta idea de una guerra de divisas, porque eso supondría que son los gobiernos de México, Brasil y todos los países que se les devaluó la moneda los que están atizando su devaluación competitiva. México no devaluó, Brasil no devaluó, los devaluó el mercado, porque hay una incertidumbre respecto a qué precio van a tener los commodities, las materias primas hacia adelante, qué tanto va a demandar China, y en estas circunstancias las economías emergentes se ven más frágiles y los mercados se mueven para anticiparse a lo que ven como una futura fragilidad en el año. Salvo que el secretario haya devaluado intencionalmente en esta competencia de evaluaciones, yo creo que la frase no es del todo precisa, Pepe. Muchas gracias, doctor Elizondo Mayer Serra, por tu análisis para ayudarnos a entender el contexto de lo que hoy ha sucedido y estremeció no solamente al peso mexicano frente al dólar, sino estremeció a todos los mercados y a las bolsas en el mundo. Así es, Pepe. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches, feliz año. Igualmente. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.